El escándalo que sacude a Israel en este momento se vuelve cada vez más loco con cada minuto que pasa, ya que la traición de la principal abogada de las Fuerzas de Defensa de Israel está siendo expuesta para que todos la vean. Al enfocarnos en los enemigos, solemos olvidarlo. El estado profundo, los sistemas internos que nos controlan desde dentro y alimentan a quienes nos odian, en realidad es el verdadero problema en el que todos deberíamos enfocarnos. En este momento, cada día se está exponiendo más y más de esta corrupción. Las piezas de dominó están empezando a caer una por una y la casa de cartas está a punto de venirse abajo. Hoy revelaremos lo que realmente sucedió, cuán corrupto es y lo que significa para nuestro futuro. Este es el programa de Amir Akay en JN Televisión. Vamos a entrar de lleno. La historia de la principal abogada de las Fuerzas de Defensa de Israel se está volviendo cada vez más y más loca. Cada día, la profundidad de las mentiras y traiciones es tan clara que parece una broma. Mientras grabamos, Israel enfrenta otro escándalo revelado por los medios. Ahora vemos cuán profundo es realmente el estado profundo. Siempre menciono este estado profundo en Israel, pero ¿realmente sabes qué es? La definición oficial es un grupo de personas, usualmente influyentes en agencias gubernamentales o militares, que algunos creen manipulan o controlan secretamente la política gubernamental. Las personas desconocidas que nos controlan desde las sombras. Pero en Israel no es tan secreto. Aquí, los del Estado profundo son bastante abiertos al respecto. Durante años, simplemente se han salido con la suya al llevar al límite su poder. Nadie puede hacer mucho al respecto y han pensado, ¿para qué siquiera ocultarlo? El control de agencias poderosas sobre el gobierno es común desde hace tiempo, especialmente en Israel, donde hay muchas entidades influyentes no elegidas. Piensa en el ejército, los medios de comunicación, los sindicatos, los tribunales, la inteligencia. Todas estas son entidades que son súper importantes para el funcionamiento del país. El país depende de ellas. Sin embargo, en estas entidades, el liderazgo no lo elegimos nosotros. El pueblo es designado internamente. Quizá te estés preguntando por qué eso es tan importante. Bueno, la definición de una democracia es así. Un sistema de gobierno por toda la población o todos los miembros elegibles de un Estado, normalmente a través de representantes elegidos. Lo que significa que las personas que gobiernan al pueblo deben ser elegidas por el pueblo. Bastante simple. Sin embargo, en Israel, aunque sí tenemos funcionarios electos, también tenemos un sistema, irónicamente en nombre de la democracia, para mantener a esos elegidos bajo control. No puedes dejar que tengan tanto poder, ¿verdad? Para eso están los tribunales y el sistema legal. Sin embargo, el sistema legal aquí no es elegido por el pueblo, como quizá en Estados Unidos. Son elegidos mediante votaciones internas que se transfieren de juez a juez. Los tribunales, especialmente la Suprema Corte, tenían la última palabra sobre lo que el gobierno puede hacer. Y, en pocas palabras, eso significa que en realidad tienen el control del país porque su palabra es la decisión final. Hay algunos puntos a destacar. Primero, durante años los tribunales tomaron esta responsabilidad muy en serio. Fueron extremadamente cuidadosos de no involucrarse en nada político, entendiendo que su trabajo era tratar de descifrar lo que dice la ley, no crear nuevas leyes, es decir, no estorbar. Esto es importante porque a menudo pensamos en la Suprema Corte como la que decide la ley. Eso es falso. Solo los funcionarios del gobierno pueden escribir leyes. Se supone que los jueces en los tribunales deben tratar de usar su experiencia para averiguar cuál es la intención de la ley ya escrita y dar su veredicto en base a eso. Sin embargo, en los últimos años han expandido drásticamente sus áreas de jurisdicción. Con ayuda del héroe de la izquierda, el juez Aharon Barak, quien decidió que puede jugar a ser Dios. Él escribió tantas expansiones absurdas de sus jurisdicciones y sorpresa, obviamente él era un izquierdista furioso. Leer sus veredictos hoy y compararlos con los de hace 20 años es realmente impactante. La diferencia que tenían hacia la ley es asombrosa. Hoy en día, la Suprema Corte interviene en casi todas las decisiones que toma el gobierno, ya sea para bloquearlas, detenerlas o cambiarlas. Quizá te preguntes por qué hablamos de la Suprema Corte en vez del escándalo del principal abogado del ejército. Bueno, cálmate, porque todo tendrá sentido en un momento. Y todo aquí está interconectado. Algo importante sobre el sistema legal aquí es que, como en la mayoría del mundo, para ser abogada necesitas una alta educación del sistema educativo. Un sistema que es notoriamente de izquierda aquí en Israel, pero obviamente también de manera universal.
Sabemos que los campus son donde inicia la adoctrinación. Las razones son varias, pero sobre todo es el prestigio que da la educación. Eso te distingue. Tienes un título de Harvard y eso casi te hace incuestionable intelectualmente. Ese es el tipo de elitismo en el que la izquierda prospera. Mira, somos los mejores, simplemente porque somos los mejores. Ahora, uno de los mejores ejemplos de este tipo de institución es precisamente Harvard. Todos vimos los campamentos y el antisemitismo y la locura de que las autoridades de la universidad no pudieran condenar el antisemitismo. Depende del contexto. Hasta el día de hoy, creo que muchos de nosotros nos preguntamos cómo es posible que Harvard, de todos los lugares, haya producido tanta gente sin educación. Pero eso es para otra ocasión, porque lo que no sabes es que Harvard también tenía una colaboración con un programa llamado la Fundación Wexner, bajo su liderazgo y el departamento político. ¿Qué es esta fundación? Bueno, es un fondo dirigido por algunos judíos muy ricos, de izquierda y progresistas, que tiene como objetivo formar líderes israelíes, es decir, controlar Israel con sus propias agendas. Financiaron maestrías y proyectos de liderazgo para la élite aquí en Israel, quienes luego regresaron a sus puestos como jefes de las fuerzas de defensa de Israel y de muchos otros sectores. Esto no es una teoría de conspiración, esto es realmente cierto. Ehud Barak, ya sabes, ese repugnante ex primer ministro que está muy involucrado en el caso de Jeffrey Epstein y que ha estado diciendo que somos un país genocida. Él es un ejemplo de sus egresados. También está Yair Golan, ¿lo recuerdas? Él dice que Israel mata bebés por diversión. Creo que sabes a qué me refiero. Esta fundación nunca reveló al público qué y cómo entrenaba a estos líderes aquí en Israel, qué les estaban enseñando. Y solo para que lo sepas, esto es importante. Se alejaron de Harvard tras el escándalo de antisemitismo del año pasado, pero todos sabíamos desde hace años lo anti-Israel que es Harvard. Desafortunadamente, la Fundación Wexner no es diferente. Tienen una comprensión diferente de lo que es bueno para Israel de la que nosotros, el pueblo, realmente podríamos creer. Aquí está una de las principales filosofías de este departamento en Harvard. Esto es algo que ellos acuñaron y promovieron, una creencia o doctrina de que quienes están en puestos burocráticos en realidad están mucho mejor capacitados para gobernar y liderar. A diferencia de los políticos que van y vienen, ellos tienen años de experiencia y pueden acumular poder. Los que están en posiciones no electas deberían ser en realidad quienes controlen el país. No sorprende que esta red y maquinaria de financiamiento de izquierda tenga exalumnos que incluyen decenas de jefes de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel y altos comandantes, muchos responsables de las fronteras de Gaza. En los años previos al 7 de octubre, jueces de la Corte Suprema y, por supuesto, jefes y altos mandos de nuestra inteligencia. Casi todos los puestos de alto nivel en la seguridad israelí están ocupados por egresados de la Fundación Wexner. Y debes preguntarte, ¿por qué un multimillonario de izquierda financia a nuestro personal de seguridad? No estás equivocada al cuestionar esto. Si ya estás entendiendo hacia dónde voy con esto, bueno, 10 puntos para Gryffindor. En resumen, en la mayoría de nuestras instituciones no gubernamentales, hay personas en altos cargos que creen o han sido adoctrinadas para ello. Ellas deberían decidir cómo dirigir el país, no los elegidos. De hecho, quienes son elegidos a menudo son vistos como un obstáculo para su poder. Toma, por ejemplo, a Benjamín Netanyahu. Como hemos visto, ellas suscriben creencias y teorías que no solo están equivocadas, sino que son francamente peligrosas. Ellas tienen como mucho buenas pero erróneas intenciones. Y en el peor de los casos, están siendo financiadas activamente por personas que quieren controlar este país y que son abiertamente anti-Israel. Cálmate, esto es solo la punta del iceberg del estado profundo para mantenerte en el poder. Tener apoyo de una red, buenos amigos y una fundación por unos años no será suficiente. Necesitas un sistema mucho más extenso. Eso te permitirá mantener el poder para no meterte en problemas, mantener posibles amenazas a tu poder fuera del panorama y mantener al público sin enterarse. Y para eso necesitas a nuestro principal enemigo, los medios. Y también necesitas poder legal, necesitas dinero y necesitas poder ejercer control sin que nadie se dé cuenta. Israel ha sido gobernado por una élite durante años. En los medios, en las noticias, en los sistemas educativos, en los sistemas legales, en el sector financiero, en la seguridad, tanto interna como externa, y en las fuerzas de defensa de Israel. Es una casa de naipes con un grupo unido de criminales que creen controlar el país sin tener jurisdicción. Y harán lo que sea, increíblemente, para evitar que esta casa se derrumbe. Incluso podrían culpar a los soldados de las fuerzas de defensa de Israel. Esta semana cayó la primera ficha.
lo que provocó un efecto dominó muy rápido. La historia de la abogada principal de las Fuerzas de Defensa de Israel, Pasarit, es mucho más relevante de lo que muchos creen, porque es el inicio del fin de este control elitista del Estado profundo como lo conocían. La historia es tan peculiar, tan ridícula. La sensación descarada de intocabilidad que este grupo de personas siente que tiene se ha vuelto tan obvia para todos nosotros. Los huecos son inmensos. Ya ha pasado una semana desde que fue arrestada y ha tenido 2 intentos de suicidio. Justo después de que grabamos el episodio de la semana pasada, se hizo público que ella había desaparecido. Horas y horas de búsqueda y finalmente la encontraron junto al mar. Su ropa está completamente seca, su cabello está empapado y dejó una nota junto a su auto, que aparentemente era una nota de suicidio. La gran sorpresa, sin embargo, fue que su teléfono no se encontraba por ningún lado. Esto provocó una gran búsqueda del iPhone con buzos y detectores de metales. Parecía una película. Ofrecieron dinero a quien lo encontrara, ya que la evidencia era clara. Buscaron el teléfono durante una semana. También estaban buscando su Apple Watch, que al final fue encontrado y entregado a la policía. Tras días de búsqueda, una mujer israelí lo halló por casualidad. Era un teléfono arrastrado por la playa con una foto de ella en la pantalla. Y voilà, ahí estaba la evidencia. Quizá te preguntes si el teléfono estaba destruido, no te preocupes, aún funciona. ¿Por qué esta historia es tan loca? Además de fingir su suicidio, aunque dijo que fue un intento real, ¿por qué es el caso criminal de más alto perfil que Israel ha conocido en años? La policía permitió que ella fuera liberada de la custodia con su teléfono intacto. ¿Quién y qué personas movieron influencias para permitirle llevarse a casa la principal pieza de evidencia? Solo para que ella intentara destruirla y luego usara enormes fondos del gobierno para que la policía la buscara. ¿Recuerdas la historia de Tzvika Klein, el periodista de J-Post? Le quitaron el teléfono de inmediato, sin orden judicial, aquí nada. Después la dejan en arresto domiciliario. De nuevo, algo extraño, considerando que intentó quitarse la vida y estuvo desaparecido horas. Y miren esto, unos días después se anunció al público que ahora sí había intentado quitarse la vida con pastillas. ¿Por qué no estaba bajo la vigilancia adecuada? Este es el caso más intenso hasta ahora. Todos los ojos están puestos en ella. Por supuesto, su salud mental va a estar un poco afectada. El contraste de cómo están tratando su caso y otros casos es simplemente una locura. Mira, ni siquiera voy a entrar en detalles sobre su falta de integridad y lo repugnante de los casos que ha manejado. Soldados para, dejemos la historia y enfoquémonos solo en el doble estándar. El hecho de que la fiscal general, que era su superiora directa y una amiga cercana de ella, todavía no haya sido oficialmente retirada del caso, a pesar de sus conflictos de interés tan evidentes. Es cuestión de tiempo antes de que la retiren, pero el hecho de que no la hayan retirado primero y le hayan permitido cambiar las cosas es una locura. Por cierto, su poder casi inigualable para hacer lo que quiera se lo otorgó a Aaron Barak, quien amplió la jurisdicción de la Suprema Corte. Un ejemplo de la locura del Estado profundo es que la fiscal general la nombra el gobierno y no se elige por voto. La Suprema Corte impide despedirla, aunque legalmente deberían poder hacerlo con cualquier nombramiento, pero aquí no sucede así. La fiscal general es clave para que los que controlan el país sigan en el poder. Evita la intervención del gobierno y colabora directamente con la Suprema Corte. Ahora también sabemos que ella ha estado trabajando para proteger a las personas en el poder dentro de las fuerzas de defensa de Israel. Por cierto, fue la Suprema Corte la que cambió las reglas en la jerarquía, haciendo que el principal abogado de las Fuerzas de Defensa de Israel no responda al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, lo cual tendría sentido, sino que responda a la fiscal general, una funcionaria del gobierno. Es un cambio raro, pero necesario si quieres que el sistema legal intervenga en las Fuerzas de Defensa de Israel. Quien controla el ejército domina el país y se mantiene en el poder usando el sistema legal. Piénsalo. Si quieres romper muchas reglas, debes asegurarte de que quienes aplican la ley estén de tu lado. Y entonces, ¿cómo sucedió todo esto? Bueno, la primera ficha de dominó en caer fue en realidad el jefe de la inteligencia interna, el Shabak. ¿Recuerdas lo duro que lucharon para mantener a Ronen Bar en su puesto y no permitir que el nuevo derechista David Sini ocupara su lugar? Si la gente infringe la ley, alguien debe descubrirlo, y ese es el trabajo del Shabak. Ellos investigan. Si no investigan tus faltas, no hay problema, pero fallaron, gracias a Dios. Intentaron trasladar la responsabilidad del 7 de octubre al gobierno y no al evidente fracaso de inteligencia.
Intentaron y intentaron e intentaron y no funcionó. Usaron todos los trucos. Usaron los medios para destruir el nombre de Cini. Lograron que la Suprema Corte intentara intervenir, la fiscal general también, pero fracasó. La gente y el gobierno se dieron cuenta y superaron todo el alboroto para lograr que Cini fuera nombrado. Y así, cuando la historia del Pazzari llegó a su escritorio apenas 3 días después de asumir el cargo, en vez de hacerse de la vista gorda, que claramente fue lo que hizo Ronenbal, él hizo algo al respecto. Cae la segunda ficha de dominó. Se expone la corrupción del sistema legal. Mienten sin vergüenza incluso ante el lugar más sagrado, la Suprema Corte. Las necesidades de Israel son secundarias ante sus propios caprichos. Ellos están por encima de la ley. El equipo legal de las Fuerzas de Defensa de Israel en realidad no está del lado de las Fuerzas de Defensa de Israel. ¿Sabías que en la acusación actual contra los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, en la historia de Stettyman, no se menciona ningún tipo de abuso sexual porque no hay pruebas de ello? De hecho, ellos fueron arrestados antes que la persona que aparentemente, supuestamente, y no sé por qué digo persona, es un terrorista. El terrorista supuestamente mencionó que pudo haber habido abuso sexual. Y además, sabes que ese terrorista ya fue liberado en Gaza, así que en realidad no hay un caso real. Estos soldados fueron arrestados con un cargo inventado que no tiene ninguna evidencia, que no hay ninguna persona que siquiera haya salido a decir que esto sucedió. Luego, después de decenas de reuniones con este terrorista, lo coaccionaron para que admitiera que tal vez hubo abuso sexual, a pesar de que no hubo tal cosa. Lo más probable es que intentó meter algo de contrabando a la prisión y en una revisión de rutina trató de sacarlo. Y ahí fue donde ocurrió el daño. Tuvo cirugías, había muchas pruebas, doctores que lo atendieron, todos dijeron que esto no había pasado. Y la persona que inventó la historia de abuso sexual fue, sorpresa, una voluntaria de Médicos Sin Fronteras, una de las organizaciones más izquierdistas del mundo, que no ha hecho más que tratar de destruir la reputación de Israel e inventar toda esta historia de acusaciones sexuales contra los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel una y otra vez. ¿Por qué se permitió que ese tipo de persona entrara en la celda de los terroristas de Nukba? No lo sabremos, pero todo es falso. No existe tal evidencia. ¿Sabes que en el video cuando levantan sus defensas como si quisieran esconderse de la cámara? De hecho, esa es la manera rutinaria en que hacen revisiones a cada uno de los prisioneros, porque tienen que hacerlo públicamente, pero intentan mantenerlo en privado. Es un acto de decencia. Todo esto es una locura. Pero cada paso de los procedimientos legales que deberían haberse seguido fue tirado por la ventana. Ahora el público lo sabe. Y luego cae la tercera pieza, mientras todos observamos con asombro lo claramente corrupta que es toda la investigación. Y la diferencia evidente entre cómo la están tratando a ella y, digamos, cómo trataron a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, mientras que aquí hay pruebas suficientes de que no hubo ninguna. A ellos los tratan como culpables sin importar si son inocentes. Y aquí, a pesar de la culpa evidente, a ella la están tratando como completamente inocente a costa de todo. En la investigación dominó número 4, la asesora legal del gobierno sigue feliz de encubrirla. A la fiscal general le importa tan poco la verdad que ha estado bloqueando a nuestro gobierno durante toda la guerra y se niega a renunciar. Ella es quien ha pospuesto el arresto de Patsarit, permitiéndole entorpecer la investigación. Creo que debería arrestarse por manipulación de pruebas. Ahora están buscando un equipo de investigación externo para averiguar qué fue lo que realmente pasó. Y de repente, ella ya no tiene tanto poder como el que ha mantenido durante tanto tiempo. ¿Qué pasó en Stettyman? Pronto conoceremos todas las pruebas. Pero por ahora parece una historia condenatoria que fue inventada solo para encubrir a esos locos allá afuera que rompen la ley. Luego la quinta pieza, al parecer sin relación, pero aquí hay arrestos masivos. La semana pasada interrogaron a 350 jefes municipales y sindicalizados, a medida que queda claro que, sorpresa, sorpresa, han estado abusando de sus posiciones de poder para beneficiarse económicamente y darles trabajos a sus amigos. ¡Qué sorpresa! El sindicato, por sí solo, tiene el poder de todos los trabajadores de Israel y puede presionar al gobierno para que básicamente haga lo que ellos quieren, o detienen la economía. No tienes que recordar a la líder del sindicato, que actualmente sigue detenida. Arnon Bar-David se unió a las huelgas por las protestas de los rehenes, lo cual te dice dónde está parado políticamente. Según él, obviamente no fue político, de verdad. Otro ejemplo de abuso de poder por parte de un funcionario no electo. Y adivina por qué está pasando esta historia ahora. Bueno, porque tenemos a Cini, la ficha de dominó número 1, que no está permitiendo que nada de esto tan ridículo continúe.
Esto nos lleva a la sexta ficha de dominó, el caso de corrupción de Netanyahu. Una fiscal principal admite que investigaron solo hasta donde les permitieron. Sorpresa. Este caso está completamente fabricado contra Netanyahu, todo a costa de la seguridad del país. Hasta el día de hoy, él tiene que pedir permiso a los tribunales para asistir a reuniones importantes de seguridad, dejando que todo el mundo sepa lo que está haciendo. Y ahora incluso Trump está interviniendo. Ten en cuenta que uno de los líderes no oficiales de la izquierda, el presidente, no ha hecho nada para detener esos juicios falsos durante la guerra, a pesar de que podría hacerlo. Los medios y la Suprema Corte son las próximas piezas a caer. Poco a poco vemos cambios. Estamos viendo a los medios de noticias que mienten y encubren frente a esos JNS que realmente se preocupan por compartir la verdad. Los medios israelíes caerán pronto, igual que en Estados Unidos. Se aceptará que los medios de comunicación convencionales mienten para su propio beneficio y para impulsar sus propias agendas. La Suprema Corte es la siguiente y será una pelea difícil. ¿Recuerdas cómo incendiaron el país para detener las pequeñas reformas que se implementaron para mantenerlos bajo control? Ahora sabes por qué. Porque cada parte del control depende de que todo el sistema se mantenga intacto, y eso ya ha empezado a colapsar. El estado profundo es justamente eso, es profundo y está siendo expuesto. Y aunque pueda tomar mucho tiempo desmantelar este mal, la clase corrupta que odia a los judíos y que piensa que puede controlarnos, la vamos a interrumpir. Quiero decir, acaban de anunciar al reemplazo de Pat Sarit, la abogada, y no es nada menos que una exalumna de la Fundación Wexner. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero al menos la conversación está comenzando. Recuerda siempre que cuando luchan con fuerza es porque tienen miedo. Vamos a ver una cantidad increíble de corrupción siendo expuesta y va a ser muy frustrante. El encubrimiento de las fuerzas de defensa de Israel no inicia aquí. Ellos son responsables directos de los rehenes y de todo lo que salió mal. Estoy segura y convencida de ello. Esta es la historia número 1 de decenas de cosas que, internamente, el sistema legal hizo para obstaculizar activamente la capacidad de las fuerzas de defensa de Israel durante la guerra. Y para mí eso es traición absoluta. Pero ya no podemos fingir. Simplemente nos están mostrando directamente lo corrupto que es todo esto. Y que al final del día, gracias a Dios, ya perdieron la carta más fuerte que tenían. Requieren la confianza del público para sostener esto, pero cada día esa confianza se erosiona más. El cambio ya llegó, amigas y amigos. Yo no puedo esperar a que el castillo de naipes caiga. Lento, 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 pero luego todo de golpe. Soy Ira Kay y nos vemos la próxima vez.